Muy buenas tardes, amigos, amigas de Casa Manresa y todas las personas que nos siguen por este canal. Con mucha alegría continuamos el retiro ignaciano de Semana Santa, hoy jueves Santo. Ya tuvimos la meditación de la mañana sobre la institución de la Eucaristía y continuamos ahora con otra escena dentro de la misma institución. Como siempre vamos a recoger otra vez la oración de la secuencia del Espíritu Santo que hicimos la primera noche, con una estrofa más, que es la que vamos a pedir en este momento. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Esta presencia del Espíritu en nosotros es un gozo interior que reconforta y que consuela. Contamos entonces con esta presencia del Espíritu en nuestras vidas. Esta meditación tiene que ver con el lavatorio de los pies, que es una escena muy curiosa que sucede en la última cena. La escena del lavatorio de los pies solo aparece en el Evangelio de Juan. Los otros tres evangelistas, o sea, Marcos, Lucas y Mateo, narran la institución de la Eucaristía, pero no dicen nada del lavatorio de los pies. Juan sabe que ya la institución ha sido narrada y se fija en este gesto de Jesús de lavar los pies a los discípulos. Es un gesto controversial, o sea, despierta controversia. Hay resistencia de parte de Pedro y quizás de los otros también, pero Jesús sigue adelante. Y al final explica el sentido de ese gesto. Vamos a tratar de trasladarnos con la imaginación a este lugar, a la última cena, y tratar de ir imaginando en la medida que el Evangelio va describiendo lo que sucede en este lugar. ¿Cuál es la petición, la gracia que le vamos a pedir a Dios en este momento? Se trata otra vez de sintonizar con Jesús en un momento tan especial de su vida, la última cena, la Eucaristía, con ese tono de despedida, de testamento, y de sintonizar especialmente en esta meditación con este gesto misterioso en que Jesús adopta el lugar del esclavo. Lavar los pies era el lugar del esclavo. Pedir que podamos entender algo de lo que este gesto significa para Jesús, para los discípulos y para nosotros que lo meditamos en esta meditación. Leo el texto de Juan, es capítulo 13, del 1 al 17. Juan comienza a narrar este hecho con una especie de solemnidad sorprendente. Ustedes van a ver las palabras. Jesús está plenamente consciente de lo que hace, un acto de amor extremo, máximo. Y lo hace en un clima de traición, la traición de Judas, y en un clima de regreso a su Padre. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Este es el comienzo de la narración y recordamos a todos ustedes, que quizás ya lo saben, que lavar los pies era la obligación de un esclavo que algunas familias colocaban en la puerta de la casa para que lavara los pies de todos los visitantes. Estas personas venían con sandalias llenas de polvo del camino, no había asfalto como ahora, y era un oficio muy humilde, muy humillante. Ese hombre pasaba el día entero, todas las horas que fueran necesarias, simplemente lavando pies, sin hacer preguntas, sin recibir preguntas, lavando pies a todas las personas. Por eso cuando Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos, se provoca una cierta resistencia en los discípulos. Vamos a ver esta parte del texto. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Tú, Señor,
¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo los pies, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, es un episodio muy interesante y posiblemente refleje el sentir de los demás discípulos, que a veces son más discretos, más tímidos y no lo dicen, pero Pedro tiene que reaccionar, él es violento y tiene que reaccionar enseguida, él es muy impulsivo y en un primer momento se resiste. O sea, ¿cómo es posible que tú, que eres mi Señor, que eres mi Maestro, que eres el Mesías, cómo es posible que tú me vayas a lavar los pies a mí, que te vayas a ser mi esclavo? Y cuando Jesús le dice que no tendrá suerte con él si no le lava, entonces se va al otro extremo y dice, bueno, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Típico de este hombre impulsivo que cuando entiende, pues cambia de actitud. El texto continúa. Jesús les dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque está completamente limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Al final del texto Jesús lo explica y lo interpreta. Esto es interesante, como que Jesús quiere que este gesto se entienda bien, que nadie se equivoque. Y por eso explica lo que ha hecho, muy claramente para que lo entiendan. Se trata del servicio de los unos a los otros como distintivo de sus seguidores, como distintivo de la comunidad cristiana. O sea, nos tenemos que distinguir por el servicio. Termina así el texto. Si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Y ahora termina con una bienaventuranza, la bienaventuranza del servicio. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las ponen en práctica. Bueno, es un relato muy conmovedor. Cuando uno lo lee y se traslada a este lugar, ver a Jesús lavando los pies, ver esta controversia con Pedro, la explicación que él da y cómo nos deja claro un distintivo de lo que es ser seguidor de Jesús. Al comenzar el relato de la pasión, Juan el Evangelista tiene que demostrar que la muerte en cruz forma parte del plan de Dios y por lo tanto no es un obstáculo para aceptar el mesianismo y la divinidad de Jesús. Esto es lo que expresa el hecho de lavar los pies a los discípulos. Jesús, que era Maestro y era Señor, realiza un trabajo de esclavos y de servidores, prefigurando así su entrega en la cruz y señalando con claridad que el camino para seguirlo es la entrega y el servicio. O sea que este gesto en la cena, que es justo a la víspera de ser hecho prisionero, tiene mucho significado, es como un anticipo de la cruz, un anticipo de la pasión. En el número 4 de la hojita tienen entonces preguntas y reflexiones para poder orar. Dice la primera, ¿por qué dice el texto que los amó hasta el extremo, hasta lo máximo posible? ¿Qué puede significar este amor extremo? ¿Estoy yo, estás tú incluido en ese amor de Jesús? Pedir la gracia de sentirme amado hasta el extremo por Jesús. Esto es impresionante, es decir, ser discípulo de Jesús, ser seguidor de Jesús, conlleva ser amado por Él, y no ser amado de cualquier manera, sino ser amado hasta el extremo. ¿Cuál es ese extremo? Pues dar la vida. Él da la vida por ti, da la vida por mí. O sea que nos ama hasta el extremo. Es muy importante sentir este amor en medio de esta enfermedad que nos está atacando. No pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que nos sigue amando hasta el extremo y le duele lo que está pasando.
Es importante verlo de esta manera. Una segunda pregunta: ¿estoy yo dispuesto a hacer lo mismo que hizo Jesús por sus discípulos, amar hasta el extremo? ¿A quiénes debo amar de esa manera? ¿Qué significa para mí amar hasta el extremo? ¿Cuál es ese extremo, ese magis? Esto es muy importante y hay personas que lo han entendido muy bien y se han puesto al servicio de los demás. Todos ustedes conocen, por ejemplo, a Madre Teresa de Calcuta, la forma en que ella cambió su vocación de ser profesora de un colegio, enseñaba geografía, a ser la representante de Jesús entre los más pobres de los pobres, especialmente en esa época de Calcuta, en la India. Madre Teresa se fue a las calles de Calcuta y empezó a lavar los pies y el cuerpo y toda la persona que tenía delante, a llevarlo a un lugar donde pudiera morir en paz porque estaban moribundos, o sea, rescatar a los más marginados de la sociedad. Se puso al amor y al servicio de los demás. Y lo mismo han hecho otros santos que han entendido este mensaje. Pedro Damián en la isla de Molokai con los leprosos, terminó siendo leproso. Maximiliano Kolbe en un campo de concentración logra que le den a él el lugar de un moribundo, de uno que iba a morir, que tenía familia porque él no tenía familia. O sea, estos momentos en que una persona siente esa llamada de Dios de amar y servir hasta el extremo, hasta dar la vida. Otra pregunta examina cómo está tu amor y tu servicio a Dios y a los demás. ¿Te puedes considerar a ti mismo, a ti misma, como una persona de amor y servicio? ¿O más bien eres una persona centrada en ti mismo, en tu yo, en tu ego, o sea, un egoísta? ¿Qué clase de servicio te pide el Señor concretamente? Es bueno hacerse esta pregunta porque a veces uno no se da cuenta. El pecado nos ciega de tal manera que a veces nos volvemos egoístas y no nos damos cuenta. A la luz de este texto es importante hacerse la pregunta y dejar que Dios me ilumine. ¿Por qué Juan utiliza los tiempos verbales en gerundios, sabiendo Jesús que, habiendo amado a los suyos, sabiendo Jesús que el Padre, ese sabiendo qué significa, cómo se interpreta en estos textos? ¿Cómo se explica la resistencia de Pedro a ser lavado por Jesús? ¿Por qué Jesús le dice que no puede comprender en ese momento? ¿Por qué no puede comprender? ¿Qué le falta? ¿Por qué la insistencia de Jesús? Como que fuera una enseñanza indispensable que no podía pasar por alto. Jesús explica el signo después de hacerlo, para que nadie lo interprete mal. Él es el Maestro y el Señor, y lo afirma, que quede claro. Si Él, siendo Maestro y Señor, se humilla, se arrodilla y empieza a lavar los pies, nosotros somos invitados a hacer lo mismo. Es un mensaje que constituye un principio y fundamento de ser discípulo de Jesús, el amor, el servicio hasta el extremo. Nuestro modo de proceder es el amor y el servicio, y esto nos identifica, nos define, nos delata como discípulos de Jesús. Es parte del seguimiento. Y por último, descubro todavía en mis actitudes el ansia de protagonismo, o bien signos de orgullo, deseos de ser aplaudido, deseos de ser destacado, de exaltarme sobre los demás, de sobresalir. Y ya el número 5 sencillamente presenta el coloquio, el diálogo, un diálogo cara a cara con Jesús, de tú a tú, en que recordamos todo lo que hemos orado y hablamos con sentimientos lo que hemos visto en esta escena. Que el Señor